Vamos a desmontar primero lo que es el mito de una raza blanca española, ¿no? Aquí de color rojo tenemos marcados los pueblos en la península ibérica que han conservado una conciencia identitaria diferente a la de la raza blanca. En realidad, como hemos dicho antes en el anterior vídeo, no hay en España raza blanca, quitando los godos, ¿no? Pues bien, raza blanca colórica sí que puede haber, pero entonces también es blanco Benzema y Zidane, lo cual para estos adeptos del mito faccioso nacional católico no consideran blancos a Zidane y Benzema. Si Zidane y Benzema no son considerados blancos por ellos, tampoco se puede considerar blanco a los vascos que están mezclados con Sami, que son los esquimales originarios que habitaban en España, y mucho menos a sefarditas y moriscos, obviamente, que son el 30% de la población española según un estudio de la Pompeu Fabra. Pues bien, de color rojo hemos pintado los pueblos que sí que no han renegado, que sí que han conservado la conciencia identitaria de no ser blancos, o sea, frente a la narrativa oficialista que imponen desde Madrid. Vamos a empezar por los panochas. Los panochas están ubicados en el sudeste, en la región de Murcia, pero cogen también el sur de Alicante, Orihuela. Están básicamente en las comarcas de la Vega Baja, del Segura, y tienen las poblaciones más importantes, que son Orihuela, Alcantarilla y Murcia capital. Y ahí en el centro de esta zona, que hemos pintado de color rojo, está el Valle del Ricote, de donde aparece el personaje famoso llamado Ricote, como su valle de donde era oriundo, en el Quijote. El morisco Ricote es una población que se sabe que son de origen morisco. Había un murciano, me dijo una anécdota de que un cura decía de los del Valle del Ricote: son buenos cristianos, pero no toman ni cerdo ni vino. Es decir, estaba haciendo referencia al origen morisco de esta población. Ellos hablan una lengua que es el panocha. En Murcia se hablan realmente, podemos decir, 3 lenguas, ¿no? En la zona del Jarche se habla el valenciano o el catalán de Lleida, o una simbiosis, porque, bueno, no vamos a meternos en ese tema porque el valenciano recoge elementos del catalán de Lleida, pero también del genovés, del occitano y del romance previo, pero no vamos a entrar ahí. Luego, en la zona de Cartagena, en la zona, digamos, del oeste de la región de Murcia, y más al norte, pero en la zona del oeste, se habla lo que es el dialecto murciano, que recoge esos elementos del valenciano mezclado con el castellano, etcétera, y con el aragonés. Pero en la zona oriental de Murcia, lo que incluye la capital, Murcia ciudad, más Alcantarilla, el Valle del Ricote y Orihuela en el sur de Alicante, y Torrevieja, en esta zona los oriundos hablan lo que se llama panocha, y el panocha está demostrado que viene del árabe banuj, que significa jornalero, como por cierto decía Blas Infante, que significa flamenco, ¿no? Flamenco, que viene de felag, que en árabe significa también jornalero, ¿no? Agricultor que trabaja en el campo, ¿no? Pues bien, hablan la lengua panocha, y la lengua panocha, aparte de estar demostrado que viene de banuj, del árabe, es una lengua que es también una lengua de transición, y en la que hay elementos del castellano, del aragonés, del valenciano y del árabe, muchos elementos del árabe que en cambio apenas se conservan en la otra parte de Murcia, que es el habla murciana, pero en el habla panocha, allí sí que se conservan elementos del árabe. Eso nos permite, o sea que tanto los panocha, es decir, Murcia no es moco de pavo, es la capital de una región, aparte de conservar una lengua con elementos del árabe, conservan una raza morisca, independientemente de si eran muladíes conversos o bereberes, eso es otro tema, pero una raza morisca detectada ya desde hace mucho tiempo, desde el Quijote, con el morisco Ricote, y con aquella anécdota de aquel cura que lo comentaba, de que decía de ellos: son buenos cristianos, pero no toman ni cerdo ni vino. Nos lleva a otra población en Segovia, que es prácticamente la mitad de la provincia de Segovia, de todo lo que es el oeste de la provincia de Segovia, que allí hablan la gacería, y que es otra población que hablan una lengua que no se entiende nada. Quien quiera que vea un vídeo y lo compruebe, no tiene nada que ver con el castellano, no se entiende nada para un castellano hablante. El panocha difícilmente se entiende un poco más,
pero la gacería no se entiende absolutamente nada, y es que es una mezcla de elementos galaicos, elementos vascuences, castellanos, astures, o sea, también una lengua de transición, y elementos del habla de la marginalidad, de los mercheros, de la jerga, de los arrieros, de los comerciantes. Los arrieros solían ser moriscos y además tiene elementos del árabe. La tesis oficial más recurrente es que, igual que los hablantes del panocha, eran los hablantes de la gacería o briqueiro también se le llama, son también descendientes de moriscos que estaban en esta zona de paso. Toda esta zona de Segovia, igual que el sur de Burgos, y especialmente la comarca de Lerma, el Arlanzón, todo eso estaba lleno de poblaciones moriscas que venían de Granada, que habían sido expulsados de Granada, hicieron esta ruta, ¿no? Pasaron también por el campo de Calatrava, en Ciudad Real, el Común de la Mancha, la comarca central de la Mancha, y llegaron aquí, Segovia, en la zona de Lerma, y en la comarca de Lerma encontramos poblaciones que se llaman como Sahel y Mahamud Sahel, como el famoso Sahel debajo del Sáhara, ¿no? La región del Sahel. Y Mahamud, que es uno de los nombres del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Es decir, tenemos que Mahamud es una población de la comarca de Lerma, en Burgos. Por eso decíamos que esta zona lila chirría, porque tiene varios islotes. Esto nos hace saltar al siguiente islote, que son los pasiegos, la llamada pasieguería, ¿no? Que está en lo que se llamaban las montañas de Castilla, las montañas de Burgos, que es el sur de Cantabria y el norte de Burgos, con su capital en una población del norte de Burgos, que es Espinosa de los Monteros. O sea, Burgos está copada por estos elementos moriscos, al norte por los pasiegos, al sur por la zona de Lerma y tocando con la gacería, con su población principal de Cantarejón, Segovia, morisco, ¿no? Está rodeado de un elemento morisco. Se ha hecho un estudio genético de los pasiegos, aparte que tienen esa lengua pasiega, cántabro, muy peculiar. Bueno, evidentemente no tienen una gramática propia, como ninguna de estas lenguas no reconocidas como oficiales, pero sí que tienen una semántica, un acento, un deje, ¿no? Es muy político decir que es dialecto y que es lengua, ¿no? Ya sabemos la historia de personajes como Sabino Arana, Pompeu Fabra, que unificaron dialectos y luego le llamaron lengua. Nebrija hizo lo mismo con el castellano, igualmente. Nadie se libra, todos hacen lo mismo, excepto las lenguas sagradas que descienden de lo divino. Pues todas las lenguas son un convenio humano, lo cual no quiere decir que sean artificiales, convenio, pero en base a unos ideogramas, a unos inteligibles. Ese es otro tema. Bien, pues la pasieguería, se ha hecho un estudio genético y tienen una mezcolanza de prácticamente las razas más minoritarias de España, una mezcolanza entre una raza que pudiera ser judía, el haplogrupo G, estamos hablando del linaje paterno, una mezcolanza con el bereber, el haplogrupo E, y una mezcolanza con linajes de haplogrupo no celta o vasco, sino de los arios, ¿no? O sea, de los pueblos del este, el RA1, no el RB1, que es el de los celtas y vascos, sino el RA1 de los eslavos y arios afganos, o sea, los arios originales, digamos. La tesis es que aquí se quedaron refugiados unos godos, pero claro, esos godos se refugiaron junto a judíos y bereberes. Es curioso. Todas las minorías, digamos, se refugiaron en esas montañas de Burgos y luego se mezclaron entre ellos. No hay otra manera de explicar. Lo que está claro es que tienen un componente bereber muy alto y aparte judío, y siempre se ha sospechado que no eran buenos cristianos, ¿no? A pesar de que también entre ellos hay dos fenotipos, ¿no? Los que parecen muy moriscos, como el que fuera Revilla, ¿no? Aunque en principio no es pasiego, ¿no? Pero del presidente de Cantabria, Revilla, y los que son muy rubicundos, ¿no? Abascal, por cierto, desciende de pasiegos, el apellido Abascal es pasiego y está renegando, ¿no? De esos orígenes moriscos. De los judíos no reniega, ¿no? Pero de los moriscos sí que está renegando. Está renegando con toda su maurofobia, ¿no? Tenemos luego aquí los agotes, en el norte de Navarra, en el Valle del Baztán, que genéticamente es una población vasca, pero también ha sido considerada no cristiana, muy marginada, muy perseguida. Es posible una hipótesis que fueran vascos convertidos al catarismo. Por lo tanto, esto de que España católica chirría por todas partes, como un queso con agujeros, va chirriando, un queso elemental con agujeros. Aquí tenemos el agujero
pasiego de origen morisco, el agujero de la Gacería, de origen morisco también, el agujero del Panocha, origen morisco también, y los agotes, estos posiblemente de origen cátaro, tampoco cristianos, es una herejía, no pertenece, para los cristianos no son, niegan la divinidad de Cristo y niegan la crucifixión, Los cátaros también se dice que se refugiaron en Cataluña y Valencia, y gran parte de los catalanes y valencianos son de origen cátaro. Eso es muy interesante este tema, Son de origen cátaro gran parte de ellos. Luego nos vamos a Mallorca. Aquí pasamos a otro elemento, el elemento judío, los chuetas, aparte de que también hay mucho elemento bereber, según un estudio genético de la Pompeu Fabra, en las Islas Baleares. En las Islas Baleares encontramos los chuetas, que son judíos del resto de España que se refugiaron ahí y habían sido sanbenitados, conversos de manera supuestamente falsa al cristianismo, y hay muchos apellidos chuetas, ¿no? Como Bonín, Miró, creo que también es un apellido chueta, como el del famoso pintor, Aguilar y varios otros, ¿no? Luego nos vamos a otra población también de origen judío, que serían el pueblo de Hervás en Navarra y el pueblo de Lucena en Córdoba. Se dice que siempre se han mantenido ahí esas poblaciones judías de refugiadas de la Inquisición. Nos vamos ahora a la Maragatería, que es una población con capital en Astorga, en el centro de León. Claro, lo cual no quiere decir que se limite ahí, sino que esto es su zona oriunda, pero claro, esta gente se mueve, igual que estos y estos y estos, y se van a la capital, a León. O sea, el porcentaje de gente leonesa que descienden de maragatos siempre ha de ser mucho más grande que su núcleo originario. Se dice también que son de origen morisco y se han hecho análisis genéticos, tienen efectivamente haplogrupo bereber, lo mismo que los vaqueiros en el centro de Asturias, con población principal Navía y Cangas de Narcea. Están en el centro de Asturias, lo mismo, que esta gente se mueve, no se quedan ahí, se van a Gijón, se van a Oviedo. Hay varias peculiaridades de Asturias en su conjunto, y especialmente de los vaqueiros, que es el haplogrupo bereber de manera extrema, como una de las zonas de España que más lo tienen, junto, por cierto, Galicia, la zona occidental de Andalucía, Extremadura, los pasiegos y los Panocha, ¿no? Claro, lo tienen de manera extrema, aparte que otra característica de toda la cordillera cantábrica, sobre todo de Lugo, Asturias, Cantabria, parte del País Vasco, curiosamente la zona de Sevilla y la zona del interior de la Mancha, hay una característica, esta no genética, pero sí morfológica, que es la braquicefalia. La braquicefalia nos remitiría a estas poblaciones esquimales aborígenes, que aquí es en la cordillera cantábrica, y parece que en estos puntos es donde más se ha conservado. O sea que serían poco blancos doblemente, ¿no? Por su legado vasco esquimal y esa cabeza braquicefálica como la del presidente de Corea del Norte, ¿no? Que es típica de los asturianos, ¿no? El presidente Barbón de Asturias es braquicefálico, y muchos asturianos, no los asturianos que descienden de gente no asturiana que emigró a Asturias, ¿no? Durante la época de Franco se quedaron allí cooperativas y mucha gente del resto de España iba allí a fábricas. Es una historia conocida, ¿no? Pero los asturianos de pro, o sea, los asturianos originarios, la mayoría son braquicéfalos, Eso es muy sabido. Lo mismo la gente de Lugo, los vascos también, pero no tanto como asturianos y lucenses. Y los cántabros son también muy braquicéfalos, ¿no? Como Antonio Resines, por ejemplo, ¿no? Braquicéfalos y además con ese toque oriental esquimal, ¿no? Antonio Resines tiene las dos cosas, ¿no? El toque oriental y el toque braquicéfalo, Pues bien, la maragatería, los vaqueiros, también bereberes, la pasieguería, o sea, nos encontramos con bereberes o moriscos, en cualquier caso no blancos, bereberes aquí también y bereberes aquí también, y luego aquí judíos, y aquí cátaros agotes. Hemos pintado también el País Vasco de rojo porque los vascos en sí mismos son una población no blanca, esquimal georgiana, es decir, no indoeuropea, y además mezclada con los esquimales originarios. Por lo tanto, si el 30% de los españoles, según la Pompeu Fabra, tirando a lo bajo porque solo miran el linaje materno, si se mirara también el linaje materno sería el doble o mucho más, por esto que decimos de que las poblaciones se mezclaban con las mujeres y mataban a los hombres. Nos encontramos el tema de que, aparte de ese 30% y de que los originarios ni siquiera son blancos, con estos islotes, se nos olvidaba, claro, efectivamente, los guanches en Canarias,
los guanches en Canarias, población originaria también bereber, un típico guanche, pues Ignatius Farray, ¿no? Se ve a las claras que no es gringo, se nota que Ignatius Farray no es gringo, de tez muy morena, bereber. No eran en principio los guanches musulmanes, porque el Islam no había llegado ahí, pero fueron colonizados, exterminados, pero se ha conservado gran parte de su haplogrupo, como siempre, en el ADN mitocondrial, en la parte materna, en los canarios. Casi la mitad de los canarios por parte materna conservan los haplogrupos guanches. Y luego tenemos los árabes de Ceuta, los autóctonos. Efectivamente, los autóctonos de Ceuta y Melilla no se llaman Pérez, ¿eh? Los autóctonos de Ceuta y Melilla no se llaman Pérez. Y de Melilla los bereberes, que por cierto el apellido Pérez es de origen sefardita, ¿no? O sea que ni siquiera este tiene la vitola de blanquitud que quiere darle el oficialismo a la españolidad, ¿no? Bueno, eso en lo que se refiere a la raza. En lo que se refiere a la lengua, pues más o menos lo mismo, ya hemos visto el mapa, ¿no? Y en lo que se refiere al catolicismo, ¿qué vamos a decir? Con los pocos practicantes que hay. Hay que añadir además varios datos a todo lo que hemos mencionado, ¿no? El 40% de los españoles viven en zonas donde el español comparte oficialidad, aunque no se suele cumplir, con una lengua diferente del castellano, como Cataluña, Valencia, Navarra, País Vasco, Galicia. El 40% de los españoles viven en esas regiones donde hay una lengua oficial diferente del castellano, pero es que si además le añadimos las regiones donde hay una lengua diferente del castellano no oficial, pues ya nos vamos a la mayoría y de la castellanía queda solo esto, con estos dos islotes además, y que además, ¿qué es lo que vive aquí de población? Aquí de población que tenemos, hemos quitado media Castilla-La Mancha porque allí hablan andaluz, es el habla meridional, no es el castellano de Burgos lo que hablan en la mitad de Castilla-La Mancha, Ciudad Real, etc. Pero es que además en Albacete pertenecía a Murcia anteriormente, era la provincia de Murcia, en otros esquemas de mapas que se habían hecho en el siglo XIX. Allí hablan lo que se llama el dialecto murciano, no el panocha, pero sí el dialecto murciano. Y en Ciudad Real hablan el dialecto andaluz, clarísimamente, O sea, Andalucía no acaba en Despeñaperros, va continuando hasta el campo de Calatrava, llega hasta el Común de la Mancha. Y en Ávila es famoso, aquí está Ávila, pues allí también se habla el dialecto, el habla andaluza, como cada uno quiera considerarlo, En Badajoz es famoso que también. O sea que esto del andalucismo no se limita solo a Andalucía, es que salta a Ávila. Era el habla que hablaban los moriscos y la gente que descendía del andaluz, incluso los que hablaban en ladino, ¿no? Los sefardíes hablaban con ese acento en Canarias, ¿no? Eso es lo que luego se transmitió a América, porque eran en su mayoría sefarditas y moriscos las tropas que iban a América, ¿no? Y por eso dejaron esa lengua, no dejaron la de la castellanía, ¿no? Bien, entonces, claro, esto molesta, ¿no? Estas verdades molestan, son un engorro, para los fachas, son un engorro para los facciosos, todo esto. Tenemos en cuenta otro dato, actualmente, sin contar los ilegales y sin contar los nacionalizados y los nacidos aquí, el 16% según la ONU, no, el 14% según la ONU de los españoles son de origen inmigrante. Y la mayoría de ellos son amerindios y africanos, de Norte de África o negros. Por lo tanto, sigue haciendo aguas el mito de una España de raza blanca, el mito de una España castellano hablante, el mito de una España católica. Hace aguas por todas partes. Aquí, ¿cuánta gente vive? En Castilla y León, si le quitamos toda esta zona que es la del habla guionesa, ¿no? Si le quitamos además los pasiegos y la gacería. Esto es la España vaciada. Aquí, quitando Madrid, no vive nadie. Aquí quizá viva 1 millón apenas. Y Madrid, en Madrid viven 6 millones, la Comunidad de Madrid. Pero de esos 6 o 7, la mitad son de fuera de Madrid y ni siquiera son castellanos. Son andaluces, asturianos, sin contar los inmigrantes, que 1 de cada 7 madrileños es latino, ¿no? Entonces, si le quitamos todo eso, ¿cuántos madrileños de origen castellano y que no sean leoneses y tal? Pues a lo mejor 3 millones como mucho, 3 millones más el 1 que queda por aquí, sin contar esto y esto, nos vamos a 4 millones. España tiene 50 millones de habitantes. ¿Qué son 4 millones de 50 millones de habitantes? 4 millones, o sea, pongamos 5, de 50 millones de habitantes, es 1 de cada 10, apenas, O sea, 1 de cada 10 españoles sería castellano. Solo 1 de cada 10.
No es nada eso. O sea, hay más gitanos prácticamente en España. En España de gitanos hay oficialmente 1 millón más o menos de gitanos, ¿eh? 1 millón de gitanos es la cifra oficial, sin contar los gitanos rumanos, sin contar los mercheros, que son una mezcolanza curiosa, y sin contar la gente mezclada entre payo y gitano, ¿no? Pues claro, nos da una cifra de 1 millón, que es más o menos lo que hay aquí sin contar Madrid. Cuidado que chirría y que hace aguas el mito nacional católico. Claro, no habíamos mencionado la población gitana, que es otro ítem a añadir a este desmontaje. Otra cosa que añadir a este desmontaje. Claro, esto se derrumba la ficción. Esto no se sostiene. Esta gente son solo 1 de cada 10 españoles, sin contar el que además hay el 14% de inmigrantes aquí. El voto a Vox representa del censo electoral apenas del voto el 7% en las últimas elecciones. Del censo electoral pues apenas un 3%. Y si nos vamos, el censo electoral no es la población total, porque no están incluidos ni los menores ni los inmigrantes que no pueden votar. Nos vamos ahí al 1%, que es más o menos lo que es esto. Y de aquí, claro, hay que restar, pues si en términos de raza, pues ese 30% de españoles que no son de raza blanca, más el origen vasco y esquimar, que son los pobladores de Castilla, bueno, y los inmigrantes. ¿Qué queda aquí de esto de la España castellana católica blanca? Es una ficción, es una narrativa, es una mentira, un mito que desde Madrid quieren imponer al resto. O sea, desde Madrid a la gente de Murcia, no es moco de pavo las ciudades con una lengua diferenciada y una raza diferenciada. Murcia, Palma de Mallorca, Oviedo y Gijón, porque claro, los de Vaqueira se van ahí, no se quedan en su sitio, se mueven. León y Astorga, pues se mueven también. Santander, de los pasiegos. Burgos, por parte doble, por Lema y por la pasieguería. Segovia, de la gacería. Toda la zona de Extremadura, ya en el estudio Pompeu Fabra, más de la mitad de los salvogrupos de ahí, paternos, ya son sefarditas y moriscos. Y aquí tienen la fala, que es una lengua gallega, el castú en toda Extremadura, que es guionés, el portugués en esta zona, el andaluz que se habla en Badajoz, y el barranqueño, que es una mezcla de portugués y andaluz, en la zona sur de Extremadura. Entonces, de esta falacia, de la castellanía, ¿qué queda? ¿Qué queda? O sea, esto quiere imponerse a todos los demás, a una Murcia, a una Mallorca, a un Oviedo, a un Santander, a un Badajoz, a una Segovia, y ya no digamos a una Barcelona, a un Bilbao, a una Valencia, a un Vigo, o sea, a un Burgos. Se quiere imponer desde Madrid básicamente y Fachadorí, se quiere imponer a todos los demás su narrativa. No es sostenible, que son solo 1 de cada 10 españoles esto, que además ni siquiera este 1 de cada 10 es puro lo que ellos quieren, es decir, es puro blanco, puro castellano hablante y puro católico. O sea, es una mentira, esto hay que desmontarlo.